En el laboratorio número 5, geometría molecular, me voy a basar en un ejemplo con el fin de explicar cómo se desarrolla la tabla. Los diferentes compuestos que usted desee desarrollar debe escogerlo de cada uno de los 10 grupos, de los 5 grupos que se encuentran dentro de la guía. Dentro de los 5 grupos, usted escoge uno de ellos. Todos tienen 10 compuestos. Entonces, lo que voy a utilizar acá como ejemplo, por favor, si está dentro de su grupo, reemplácelo. Entonces, voy a hablar de una molécula muy común y es el agua. Entonces, aquí le están pidiendo la fórmula molecular, es decir, cuántos átomos de cada uno de los elementos que constituyen el compuesto están ahí. Están dentro de la fórmula. Ahora pasamos a estructura de Lewis. ¿Cómo determino yo la estructura de Lewis? Lo primero que debo hacer para poder hallar la estructura de Lewis o de Lewis, entonces es determinar cuál es el átomo central. Y el átomo central lo decido con base en la electronegatividad. El átomo central será el menos electronegativo excepto el hidrógeno, porque el hidrógeno solo se puede unir a una parte. Y el hecho de que solo se pueda unir a una parte hace que nunca pueda ser átomo central. Entonces, para el caso de nosotros, el átomo central será el oxígeno. Entonces, digo que el oxígeno, entonces represento al oxígeno con su símbolo, la letra O. Y ahora el oxígeno, voy a la tabla periódica y establezco cuál es su configuración electrónica. Veo que la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4. Puede ser que en algunas tablas periódicas lo que aparece es helio, es decir, la configuración electrónica del helio, 2s2, 2p4. Pero en algunas otras tablas periódicas lo que aparece es helio, 2s2p4. Aquellos electrones que voy a simbolizar o voy a representar rodeando al oxígeno son aquellos electrones que no son estables, es decir, que no pertenecen a la configuración electrónica de un gas noble. Para el caso del oxígeno, entonces lo que voy a representar son 6 electrones rodeando al oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Y ahora lo que debo representar son los hidrógenos. Cada uno de los hidrógenos viene con un electrón. Entonces voy a colocar un hidrógeno con su respectivo electrón y otro hidrógeno con su respectivo electrón. Esa es la configuración, ¿sí?, o la distribución en la cual están mejor compaginados oxígeno y 2 hidrógenos. ¿Por qué mejor compaginados? Porque todos ellos completan su configuración de gas noble más cercano. Es así como el oxígeno está rodeado por un total de 8 electrones, quedando con la configuración electrónica del neón, mientras que el hidrógeno está con la configuración del helio. Están compartiendo. ¿Cómo sé que están compartiendo? Por la diferencia de electronegatividades. Y la diferencia de electronegatividades, si es mayor a 1,7 es un enlace iónico. Y si es menor a 0,4 es un enlace covalente. Dentro de ese rango no definido de entre 0,4 y 1,7 es un enlace covalente polar. Es un compartir en un estado de desigualdad porque uno de ellos atrae con mayor fuerza los electrones. Entonces ya tengo la estructura de Lewis o de Lewis. Después, cuando habla de pares de electrones totales, enlazantes o libres, son pares de electrones respecto al átomo central. Entonces, ¿cuántos pares de electrones están rodeando al átomo central? Están rodeándolo un total de 4
para nuestro ejemplo. 4 pares de electrones rodean al átomo central oxígeno. ¿Cuántos de esos pares de electrones son enlazantes? Entonces lo que me están diciendo aquí es cuántos pares de electrones le permiten al átomo central unirse a átomos que están contiguos. Entonces 2, 1 y 2. ¿Y cuántos pares de electrones no están sirviendo para enlazarse? 2, 1 y 2. GE lo que significa es geometría electrónica. Y se basa única y exclusivamente en el total de electrones que rodea al átomo central. Entonces, si mi puño, si mi mano es el átomo de oxígeno y cada uno de las puntas de las tapas del marcador representan a pares de electrones, lo que va a ocurrir es que cargas iguales se repelen, entonces ellos se van a empezar a alejar más, un poco más, un poco más. Entonces, la configuración en la cual, ¿sí?, algunas personas pueden llegar a creer que es la configuración en la cual se encuentra más lejano, ¿sí?, los pares de electrones, cuando hay 4 pares rodeando, es esta configuración. ¿De acuerdo? Vamos a colocarlo en esta mano. Entonces, la configuración que algunas personas pueden llegar a creer que es la configuración en la cual se encuentran los pares de electrones más alejados unos de otros, es esta configuración. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay un ángulo aproximado de 90 grados y aquí hay un ángulo de 180 grados. Entonces debe ser un ángulo que sea superior a 90 grados y menor a 180 grados. ¿Por qué? Porque no nos estamos moviendo en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a distribuir de una mejor forma los pares de electrones en 3 dimensiones y lo que obtenemos es esta forma. ¿Qué ocurre con esta forma? Si nosotros unimos estas 3 puntas, obtenemos un triángulo. Si obtenemos las 3 puntas que se ven desde la punta inferior, desde la parte inferior, obtenemos otro triángulo. Van 2 triángulos, 3 triángulos y hacia atrás 4 triángulos. En total tenemos 4 triángulos que definen un volumen o que cierran un volumen en el espacio. Entonces a esta forma geométrica se le llama tetraedro. Entonces cuando 4 pares de electrones, ¿sí?, en diferentes direcciones rodean al átomo central, entonces tendremos una geometría electrónica de tipo tetraédrica. Entonces lo que tenemos aquí es un tetraedro. ¿Listo? Tetraedro. Pero claro, si nosotros nos fijamos, de esos 4 pares de electrones que están rodeando al átomo central, recuerde que mi puño está representando al átomo de oxígeno y cada una de las tapas de los marcadores está representando un par de electrones. Entonces, esta es la forma en la cual se hacen lo más lejos posibles. Para nuestro caso, entonces, 109,5 grados. Listo. Ok. Pero solo 2 de los pares de electrones son enlazantes. Y esos 2 pares de electrones enlazantes serán los que determinen la geometría molecular. Entonces, voy a tomar 2 cualesquiera de los pares de electrones y entonces 1 y 2 no son enlazantes. Lo que voy a dejar es solamente vistos los enlazantes y nos damos cuenta de que se forma un ángulo entre esos 2 pares de electrones enlazantes, es decir, pares de electrones que le permiten unirse a otros átomos, siendo este el átomo central. Entonces, lo que decimos es que la geometría molecular es de tipo angular. Por último, el momento dipolar. Entonces,
Vamos a representar en una gráfica oxígeno rodeado por dos hidrógenos, hidrógeno e hidrógeno. Cada una de estas líneas representa realmente dos electrones que están siendo compartidos. Pero aquí vamos a mirar en la tabla periódica las electronegatividades y ella nos indica que el oxígeno tiene una mayor electronegatividad, 3,44. Entonces, los electrones se van a desplazar parcialmente hacia el oxígeno. ¿Por qué no lo pueden hacer totalmente? Porque la diferencia de electronegatividades no es mayor a 1,7. Y lo mismo ocurre desde el otro lado. Entonces quedan dos vectores de desplazamiento-carga que hacen que el oxígeno esté parcialmente negativo. ¿Por qué parcialmente negativo? Porque atrae más a los electrones y los electrones tienen carga negativa. Mientras que cada uno de los hidrógenos queda parcialmente positivo. Si vemos, se están generando dos vectores carga. La suma de esos dos vectores carga, si nosotros la hacemos, sabemos que cada uno de esos vectores tiene un componente en X y un componente en Y. Un componente en X y un componente en Y. Al descomponer cada uno de esos vectores en componentes, nos damos cuenta que los dos vectores en X se anulan porque tienen igual magnitud, igual dirección, pero sentidos contrarios. Mientras que lo que ocurre con los vectores en Y es que se suman. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para tomar el momento dipolar? Entonces el momento dipolar puede tener dos posibilidades. Una de las posibilidades es que la sumatoria vectorial sea igual a 0, caso en el cual vamos a decir que la molécula es de tipo apolar. O también puede ocurrir que el momento dipolar sea diferente a 0, que es lo que se le va a pedir en la tabla, si es igual a 0 o diferente a 0. Si es diferente a 0, decimos que esa molécula es de tipo polar. Entonces, para nuestro caso, la suma de esos vectores es diferente a 0, es decir, es una molécula de tipo polar. Y ahí empieza, bueno, en la última parte entonces tendrán que colocar un dibujo que esté muy bien representado en 3 dimensiones, una imagen o una foto de la molécula que ustedes fabricaron con bolitas de icopor, plastilina y palillos, o también una imagen de un modelo computacional para esta molécula. Aquí, entonces, cuando nosotros ya llegamos a el momento polar, entonces nosotros podemos llevar a cabo determinaciones de comportamientos de esas moléculas basados en su polaridad. Y tenemos que aplicar que lo semejante disuelve lo semejante, es decir, lo polar disuelve lo polar y lo apolar disuelve lo apolar. Todas aquellas moléculas que sean polares podemos decir que son solubles en agua, ¿de acuerdo? Pero existen diferentes posibilidades de solubilidad, alta, baja, muy baja, pero en principio vamos a decir que todas aquellas moléculas que usted modele y que sean polares, vamos a decir que son solubles en agua, y aquellas que resulten apolares no van a ser solubles en agua. También, con base en la polaridad, se pueden establecer diferentes criterios para propiedades macro. Propiedades tales como presión de vapor, tensión superficial, punto de fusión y punto de ebullición. Entonces, dentro de las diferentes moléculas que usted trabaje, deberá clasificarlas como solubles o insolubles.
También, si nosotros tenemos el modelo, si usted creó el modelo, y si lo mira desde un lado y lo ve como positivo, gira 180 grados y lo mira desde otro lado y lo ve negativo, puede estar seguro de que esa molécula es una molécula de tipo polar.